Hola a todos, bienvenidos un sábado más al programa que Televisión del Mediterráneo y la UNED dedica a las emociones. Mi nombre es Elvira Vague, soy profesora de Psicología y tutora de Psicología de las Emociones del Centro Francisco Tomás y Valiente de la UNED en Valencia. A partir de este sábado vamos a tratar ya con mayor detalle las principales emociones, para lo cual el día de hoy vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora y a introducir muy de pasada el concepto de inteligencia emocional, que considero es un tema de entidad suficiente como para dedicarle al menos un programa entero más adelante. Cuando hablamos de afectividad, estamos tocando notas muy sensibles que regulan nuestras vivencias. Son los sentimientos, el estado de ánimo, las emociones. ¿Qué son los sentimientos sensoriales, vitales, espirituales y psíquicos? Pues existen muchas tipologías de la afectividad que clasifican los sentimientos en estos tipos que acabamos de nombrar: sensoriales, vitales, espirituales y psíquicos. Los sentimientos sensoriales son estados corporales de carácter placentero o no placentero. Por ejemplo, el dolor. El dolor sería un estado corporal no placentero. Los vitales serían estados difusos que nacen en la corporalidad, por ejemplo, podría ser la vitalidad. Los espirituales hacen referencia a estados absolutos o trascendentales que nacen de la espiritualidad, por ejemplo, los sentimientos artísticos o los religiosos. Y los psíquicos son formas sentimentales reactivas ante el mundo exterior, como por ejemplo la tristeza, la alegría o el miedo. En la terminología de las emociones nos encontramos con varios conceptos que pueden sonar todos muy parecidos, pero que realmente son muy diferentes en cuanto a matices. Nos encontramos primeramente con los afectos. Los afectos son sentimientos positivos o negativos en relación con un objeto, que acompañan a una idea o a una representación mental. Pueden ser el amor, el odio, los celos. Son como borrascas emotivas de duración limitada que se acompañan de marcados e intensos signos somáticos de carácter expresivo, por ejemplo, un ataque de ira, un ataque de celos, un ataque de pánico. Luego tenemos los estados de ánimo. Los estados de ánimo, o también llamado el temple anímico, son más persistentes y sus manifestaciones somáticas son menos llamativas e intensas, por lo menos en lo que respecta a los signos viscerales. Son, por ejemplo, el optimismo o la visión angustiada de la vida o pesimismo. Luego tenemos las emociones, de las que llevamos hablando ya varias semanas. Las emociones tienen un carácter más brusco, más intenso y de menor duración. Son respuestas a situaciones o acontecimientos y tienen una influencia directa sobre la conducta. Además, están asociadas a manifestaciones somáticas y autónomas específicas que implican el sistema nervioso vegetativo, como son el corazón, el estómago, etc. A veces también se han identificado, en mi opinión de una forma errónea, como emociones lo que en realidad son las respuestas emocionales. Estas son las respuestas de defensa o ataque a las amenazas. Esta función, según Darwin, tiene un importante papel en la supervivencia del individuo, porque ayuda a generar las respuestas apropiadas de emergencia, como las que provocan la aparición de un posible depredador. Hay que diferenciar las emociones de los sentimientos. Los sentimientos realmente se caracterizan por su infinita riqueza de contenido, por desarrollarse muy dentro, por pertenecer a nuestra esfera íntima y por estar casi totalmente desligados de manifestaciones somáticas viscerales. Son, por ejemplo, el goce que provoca el aroma de una flor, la profunda conmoción espiritual que surge ante la contemplación de una obra de arte. Por tanto, los sentimientos son algo subjetivo. Los seres humanos pueden describir una amplia variedad de estados que sienten, entre comillas, que van acompañados de signos obvios de alegría, de tristeza,
pero frecuentemente estas manifestaciones carecen de indicadores evidentes. También habría que distinguir de todos estos conceptos lo que son las pasiones. Las pasiones se diferencian de los afectos, de las emociones, de los sentimientos, porque tienen una mayor duración y producen realmente una deformación de las ideas del individuo, provocando sobrevaloraciones, exageraciones, sobrecargas. En total, ocupan nuestra consciencia, ocupan nuestro pensamiento y la conducta. Son, por ejemplo, los celos desbordados, la desconfianza, la codicia. Dentro del vocabulario de las emociones podríamos incluir también la voluntad y el esfuerzo personal. Silvia Palou, maestra de educación infantil y psicóloga, considera muy acertadamente que para fertilizar el mundo afectivo y provocar los cambios necesarios para crecer, se necesitan dos factores claves. Una es la voluntad y otro es el esfuerzo personal. La voluntad tiene que redefinirse desde la escuela y desde la familia. Se refiere a la voluntad para hacer, crear, aprender y debe ser empujada y provocada por el placer que produce la propia satisfacción de una creación, de un aprendizaje, de la realización de un deseo. Con demasiada frecuencia desde la familia y desde la escuela, incluso desde la propia sociedad, acostumbramos a los niños a hacer las cosas para conseguir premios, desvalorizando así el propio esfuerzo, el refuerzo de la autoestima de trabajar por aquello en lo que uno cree. Por lo tanto, el esfuerzo personal, según Palou, tiene que ver con el valor de la autonomía. Es decir, que los niños experimenten el sufrimiento que puede significar el esfuerzo por conseguir, por alcanzar lo que desean, sin darles una solución, una ayuda o un estímulo. Se trata de que vivan en su propia piel, y esto es lo que llamamos el método socioafectivo, el placer, la alegría, la felicidad de conseguir la realización de un deseo ganado a pulso o las consecuencias de un fracaso. Vamos a pasar ahora a las emociones primarias. Las emociones primarias son aquellas que poseemos desde que nacemos y están muy relacionadas con la preservación de la propia especie. Existen muchas clasificaciones, aunque normalmente sobresalen 6 grandes emociones básicas: miedo, tristeza, asco, sorpresa, ira y alegría. Vamos a comenzar con el miedo. El miedo actúa como una señal inequívoca de peligro. Como sabemos, tiene aspectos positivos, por cuanto actúa como un agente de protección, promueve la cautela y la prudencia, alerta de amenazas potenciales, moviliza nuestras capacidades de reacción y de respuesta, pero también puede ser muy negativo, puesto que es la base de muchas psicopatologías, como son las fobias, los trastornos de ansiedad, que a su vez se relacionan con otros trastornos psiquiátricos, como son las depresiones o las adicciones. Otra emoción que podríamos considerar desagradable es la ira, el enfado. Por ira entendemos muy diferentes reacciones que la matizan sensiblemente. La ira es una respuesta de súbita irritación ante alguna circunstancia. El enfado sería la percepción de un obstáculo, de una ofensa, de un malestar leve y pasajero. Luego tenemos en nuestro vocabulario, que en el castellano pues es bastante rico, otro concepto relacionado, que es la furia. La furia es un punto más allá del enfado, que incluso dificulta nuestras acciones. En muchas ocasiones utilizamos todos esos términos como sinónimos, pero como estamos viendo ahora, no lo son del todo, tienen sus matices. Luego tenemos la tristeza. La tristeza se considera como una pérdida, una desgracia, una contrariedad que provoca un deseo de aislamiento y de pasividad. La melancolía se encuentra más en relación con una cierta predisposición caracterológica que provoca un sentimiento de negatividad leve o con tendencia a la pasividad. El desamparo también forma parte del vocabulario español de estos términos de tristeza. El desamparo sería la falta de compañía, de consuelo, de ayuda, que nos impide hacer realidad nuestros deseos y que provoca un fuerte sentimiento también de desesperanza.
La compasión ante el mal de otra persona, que nos provoca un sentimiento de acercamiento solidario y empático hacia la persona que padece el mal o la desgracia. La nostalgia. La nostalgia está en relación con la lejanía de los seres queridos y va acompañada del deseo de reencuentro. La resignación. La resignación por la pérdida del objeto de nuestros deseos, que deriva con frecuencia en una sensación de calma y desesperanza. La tristeza en los niños, por ejemplo, está muy relacionada con la carencia de afectos. Los motivos pueden ser la separación materna o paterna, la privación de los afectos, la pérdida de un ser querido. Luego tenemos otra emoción ya un poco más agradable, que es la alegría. Hay que diferenciar entre alegría y satisfacción. La alegría es el cumplimiento de nuestras expectativas, deseos y proyectos. Va acompañado siempre de una sensación de agilidad y amplitud de ánimo, de bienestar físico y psicológico, mientras que la satisfacción sería un sentimiento positivo acompañado de sosiego. Vamos a hacernos ahora una pregunta para cambiar un poco de tercio, y es cómo evolucionan las emociones desde que nacemos, lo que se llama la evolución ontogenética. Bueno, pues sabemos que la mayor parte de los modelos de conducta se aprenden sobre todo de los padres y de las personas que rodean al niño. Para conseguir que un niño desarrolle su competencia emocional, será por tanto imprescindible que los padres cuenten con la suficiente información como para poder desarrollarla en sí mismos y hacer que la prole también aprenda a hacer la propia y la consolide. Siempre recordaré el comentario de una amiga mía que me decía: para todo en esta vida nos examinan, incluso para sacarnos el carnet de conducir, pero para ser padres o madres no nos examinan, cualquiera puede serlo. Es un poco fuerte, pero realmente es cierto. O sea, ser padre o madre necesitaría de cierto aprendizaje. Necesitamos tener información para poder desarrollar esa inteligencia emocional y hacerla propia para nuestros hijos. Porque si los padres son inmaduros o son poco inteligentes emocionalmente, el niño va a tener unas consecuencias bastante negativas. En cambio, si los padres pues son inteligentes emocionalmente y son maduros, van a ir aceptando progresivamente las cualidades positivas que tienen sus hijos. Estos van a ir recibiendo mensajes positivos que les van a permitir ir comprendiendo las consecuencias de sus conductas, porque son o no favorables. En consecuencia, la educación emocional tiene que empezar por nosotros mismos como padres en el hogar. Los niños irán madurando emocionalmente a medida que las personas adultas enseñen y sobre todo practiquen con ellos, pero practiquen con un tiempo real, aspectos claves en este proceso. Tienen que practicar la confianza, la sinceridad, evitar un control excesivo, saber ponerse en su lugar, en el lugar del niño, para entender cómo se siente, alentarles a decir lo que les agrada y lo que les desagrada, animarlos a iniciar conversaciones y juegos con iguales. Debemos tener siempre presente que los niños aprenden poco a poco, como los adultos, que nosotros somos su principal fuente de información y de formación. Es ahí donde radica la importancia de formar y de educar para conseguir una mejor madurez emocional. Habilidades que no solo servirán para desarrollarse en la escuela y tener amistades, sino para desarrollarse en toda la vida. Los niños van creciendo desde la primera infancia en la que están centrados en sí mismos para hacerse cada vez más sociables y van progresivamente descubriendo y gozando más cosas con los juegos colectivos, con las relaciones sociales. Pero esta madurez emocional progresiva radica en un buen aprendizaje. En el primer año de vida, lo importante será prestar una gran atención a sus señales. Contacto visual, sonrisa, expresión facial,
Cuando llora, sus movimientos, hay que escuchar sus demandas, aunque las digan sin palabras, por supuesto. Los seres humanos necesitamos desde el principio establecer vínculos afectivos estrechos con otras personas, ya que el aprendizaje empieza ahí, con la presencia y la proximidad física, con el contacto, con el calor, con la caricia, con el cariño. Será a partir de entonces cuando el niño construya la conducta exploratoria, la imitación y la identificación, que serán sus principales fuentes de aprendizaje. En definitiva, son estas primeras experiencias las que facilitan o dificultan el desarrollo emocional, cognitivo y social. Cuando los niños crezcan, sus padres pueden, en ocasiones, a veces sin ser conscientes de ellos, brindarles una ayuda excesiva, anticipándose a sus necesidades, intuyendo lo que necesitan emocionalmente sin que lo expresen. Siempre recordaré también el caso o el ejemplo de una profesora mía que decía: ay, este niño que se pone a llorar a las 8 de la noche, ¿pero qué le pasa? Ay, es que está cansado, pobrecito, necesita irse a dormir. No, es que el niño está triste, está llorando porque ha tenido una mala experiencia en el colegio o en el parque, pero no, nosotros enseguida necesitamos justificar porque llora. Mi hijo no puede sentirse desgraciado porque yo estoy intentando hacer todo lo posible para que no lo sea. Entonces me anticipo a lo que le ocurre y encuentro una explicación. Está cansado, pobrecito, ya emocionalmente estoy explicando lo que le ocurre. Será por tanto un objetivo relevante tener en cuenta el hecho de no darles a los niños todo hecho, sino facilitar momentos de calma para que puedan ir expresando lo que quieren, lo que sienten, que se sientan respetados para ir haciéndose personas cada vez más autónomas y alcanzando metas por sí mismas. Se pregunta Silvia Palou, la psicóloga y pedagoga que antes hablaba con ustedes, cuáles serán las capacidades parentales que favorecen el bienestar emocional del niño. Y lo resume de esta manera: saber vincularse afectivamente y crear lazos que permitan una cohesión sana del grupo. Ser empáticos, o sea, saber percibir las demandas del otro y sintonizar con ellas. Adaptarse de una manera flexible para establecer pactos y alianzas. Y, por supuesto, comunicarse, la comunicación y el diálogo. Esto es, dar a conocer las propias necesidades y respetarlas de los demás. También saber transmitir unos modelos de paternidad que se traspasen de generación en generación y que respondan a las formas culturales de percibir e interpretar las necesidades de los niños y las maneras de satisfacerlas. Y muy relacionado con todo esto que estamos hablando está el concepto de inteligencia emocional. Las características de la llamada inteligencia emocional son la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. El grado de dominio que alcance una persona sobre estas habilidades va a resultar decisivo para determinar el motivo por el cual ciertos individuos prosperan en la vida, mientras que otros con un nivel intelectual similar no lo hacen. El concepto de inteligencia emocional enfatiza el papel preponderante que ejercen las emociones dentro del funcionamiento psicológico de una persona, cuando ésta se ve enfrentada a momentos difíciles y tareas importantes, como pueden ser peligros, pérdidas dolorosas, la persistencia hacia una meta o, a pesar de los fracasos, enfrentarse a riesgos, conflictos con un compañero de trabajo. En todas estas situaciones que acabamos de mencionar, hay una involucración emocional que puede resultar en una acción que culmine de modo exitoso o bien que pueda interferir negativamente en el desempeño final. Luego, cada emoción ofrece una disposición definida a la acción,
de manera que el repertorio emocional de la persona y su forma de operar va a influir decisivamente en el éxito o fracaso que obtenga en las tareas que emprenda. Este conjunto de habilidades de carácter socioemocional es lo que Goleman, que fue el pionero de este término de inteligencia emocional, al cual le vamos a dedicar un capítulo entero, definió como inteligencia emocional. Esta puede dividirse en dos grandes áreas: la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad de formar un modelo realista y preciso de uno mismo, teniendo acceso a los propios sentimientos y usarlos como guías en la conducta, y la inteligencia interpersonal, que es la capacidad de comprender a los demás, qué los motiva, cómo operan, cómo relacionarse adecuadamente con los otros, cómo es nuestra capacidad de reconocer y reaccionar ante el humor, el temperamento y las emociones de los otros. Esto es lo que llamaríamos la inteligencia interpersonal. Como hemos dicho, de todo esto hablaremos en un próximo programa, porque, como les digo, la inteligencia emocional da para mucho más, daría para 10 capítulos más de esta serie, pero hasta entonces, pues nada, que ustedes sean muy felices y nos veremos el próximo sábado. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti. Quería trabajar y seguir estudiando. En su día no tuve ocasión de estudiar. Para promocionar necesitaba una carrera. Organizo mi tiempo como más me conviene. Ahora formo parte de la mayor universidad de España. La trobaràs molt prop de tu. UNED, Centro Francisco Tomás y Valiente, cerca de ti.